seguimos acá en Res de Bienestar de Punto Cero como todos los viernes de 12 a 14 y ya la tenemos a ella, a Yelena Zariti. Ella es kinesióloga, es osteópata, es parte de este plantel. Hola Aye, ¿cómo estás? Hola, Vale, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, un placer tenerte nuevamente, siempre Gracias, igualmente. enseñándonos. La última vez hablamos de bruxismo y hoy, Sí. ¿de qué vamos a hablar? Contanos. Y hoy vamos a hablar de plantillas sí, plantillas no, porque es un tema que se me Bien, ocurrió. Hice un posteo en sí, pandemia y esto generó muchísimas conversaciones, entonces, bueno, quise retomar sobre esta idea porque es algo que genera genera dudas en las personas, ¿no? Porque digo, si bien temas de pisada tenemos todos, ¿sí? Somos seres dinámicos y toda nuestra postura siempre está asociada a esto, a la forma que pisamos. Es importante el pie, no digo que no. Pero bueno, sí es verdad que lo que sucede es que muchas veces vienen pacientes que usan plantillas mal indicadas y bueno, y lejos de beneficiar, perjudican un montón, ¿sí? Porque lo que pasa en el pie, como ya venimos revisando desde el... ¿eh? Claro, no queda solo en el pie, O al revés, repercute en todo como el sistema. hablábamos. Bien, o al revés, Exactamente. digo, como hablábamos también que yo te contaba algo personal, digo, lo que pasa de arriba también puede repercutir. Totalmente. Como es arriba es abajo y viceversa. Entonces todo el tiempo Bien, estamos con esta regulación y todo, como siempre les cuento, se integra en el sistema nervioso. Entonces digo, estos pequeños ajustes a veces generan grandes modificaciones y estas grandes modificaciones no siempre son las adecuadas para las personas. Entonces está bien. como este saber popular de que los osteópatas, también kinesiólogos, no nos gustan las plantillas. Y no es así. No Por eso es digo, bueno, cierto, vamos a no es aclarar así. estas cuestiones, siempre con Bien. criterio, ¿no? Yo voy, para empezar, yo voy a un, o sea, yo voy a un traumatólogo o por qué, o sea, Sí. yo, persona común, ¿por qué sentiría que en esto plantilla? O me lo indica el traumatólogo. ¿Cómo es el movimiento? Yo Bueno, puedo sentir yo misma. a veces Sí, te la indica el traumatólogo, pero hay gente que por decisión propia siente que o le empieza a doler el pie o se da cuenta que gasta sí, el calzado diferente. Eso es importante, ¿no? Como revisar bien. los tacos, ¿viste? Y ver cómo uno gasta eso o nada, Pero no rompe hablamos el de calzado. plantilla de descanso, porque esas son las que venden en las farmacias, no son esas, son las Sí, plantillas nada que ver. Estas ortopédicas. son plantillas, claro. No, nada que ver. Ok, Son bien, plantillas. ok. Hoy, por suerte, evolucionaron los métodos. Entonces, antes apoyabas el pie en el plantígrafo ese Duras, que te daba como una horrible. foto y ahí decía, bueno, acá no apoya bien el arco y se hacía en función de eso. Eran plantillas más duras también, más incómodas. Ahora los más piolas se hacen estudios de pisada, son estudios más dinámicos. Y eso, bueno, son mejores, ¿sí? Pero bueno, la idea es esa, a veces va la persona por decisión y va al traumatólogo y ahí lo indica, y otras veces, bueno, el traumatólogo que ve, que evalúa, que bueno, que hay desajustes posturales, por lo general ven una pierna más corta que la otra y ahí dicen, bueno, plantilla, ¿sí? Pero bueno, todo esto no se compensa siempre con una plantilla, Pero, ¿y ¿sí? por qué me Y puede porque, perjudicar eso? Por ejemplo, yo exacto. tengo una diferencia de pie, como de pies, que en realidad, como me decías hoy hablábamos, muchos lo tienen y que en realidad no es de los pies, viene, podría venir de más arriba. O Claro, sea, la yo, diferencia de piernas no es una cosa tan concluyente que queda solo ahí. De hecho, nosotros siempre cuando atendemos a los pacientes, la mayoría de los pacientes, por no decirte todos, tienen diferencia de pierna en la primera sesión de osteopatía. ¿Por qué? Por esto mismo, porque somos seres dinámicos, seres asimétricos, todo el tiempo estamos compensando. Después sí hay que evaluar cuánta realidad hay ¿cuánto? estudios que Ay, hacen, tenés claro, por lo cuánto. general los Bien, espinogramas, ¿viste? Que sacan toda la columna sí, completa, que se mandan, sí, por ejemplo, se sí. indican para las escoliosis. Esos hacen mediciones reales, se hacen mediciones específicas. Hay gente que sí que tiene, se llama así, diferencias anatómicas, o sea, tiene un hueso más corto y por ende hay una diferencia, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, pero digo, ¿por qué no nos gusta a nosotros el tema? No nos gusta, o sea, no nos gusta así tan lineal el tema de la plantilla, porque la plantilla es algo estático, o sea, no es un reeducador de la pisada, ¿sí? Es algo que con lo cual te compensa en ese momento y esto nos resucede cuando la persona, que esto recién lo hablábamos, ¿no? Fuera de grabación, que cuando la persona te saca las plantillas, porque por ejemplo, o no le va, se tiene que poner un calzado para una fiesta y no le entra ese zapato con la plantilla, o el verano, que bajan a las ojotas, ahí empiezan a tener un montón.
de desequilibrios y mismo dolores en los pies, aparecen De fascitis molestia, porque te plantares y un montón de acostumbras a otras eso. cuestiones, Claro. porque en realidad la Sí, plantilla es, mientras la tengo puesta, mi cuerpo sí se acomoda y funciona, pero cuando me la saco, vuelvo a ser la misma claro, persona. Entonces, exactamente. esto, entender que el cuerpo. Es un apoyo para estar mejor mientras lo tengo. Cuando no lo tengo, Exactamente, y vuelvo estar a lo mejor que entre era. comillas, ¿no? Porque digo, es esto, ¿no? Todo el mundo piensa que, digo, vuelvo a repetir, es re importante el tema de la pisada, no digo que no, pero todo el mundo piensa que se corrige con una plantilla cuando tengo trastorno de pisadas y hay que ver con criterio de dónde viene, ¿sí? Por ejemplo, tengo un En montón realidad de casos. entonces sería, no lo corrijo, lo que hago es, qué sé yo, decirte que no me moleste, ponele, no lo soluciono, pero Exactamente, es ¿no? Si tengo como, mucho dolor de como si fueras pie. como decirte tapar el síntoma, mal dicho, Sí, sí, es como que si hay yo tuviera, síntomas. Hay personas que se le hacen, por ¿viste? eso, ¿Viste el callos arco anterior? sí, Exacto. La caída del arco sí, anterior, que se hacen los callitos ahí, sí, o se llaman durezas, altas cuando de te la fijas uña mal, plantar. te hacen Claro, durezas. Sí, exactamente. Entonces, bueno, estos pero sí a veces se indican. O por pie digo, plano también. claro, pero por eso en definitiva estoy tapando el síntoma entre comillas, pero yo Exactamente. tengo una cuestión, no lo soluciono, pongo Exactamente. plantillas para no hacer callos, no hacer esto, para que no me moleste el caminar. O cuando hay, por em, ejemplo, espolón, ¿viste? Que eso a ver, es una calcificación que aparece en el talón, que tiene que ver con una tensión de toda la cadena muscular posterior del cuerpo. No importa, es sí, todo, es más sí, sí, global, sí. pero bueno, si tracciona mucho, Duele. ¿sí? Duele, se les inflama y duele un montón, entonces a veces se hacen plantillas específicas que tienen como un agujerito ahí para que acolchone. Está bien porque a veces en el agudo está muy inflamado y hay que resolver, pero después hay que ver, de vuelta, hay que revisar, bueno, si tiene muy acortada esa cadena muscular posterior, bueno, llevarlo a tratar eso, elongar, porque si no es esto, esa plantilla además le acorta el gemelo, ¿no? Y entonces esa persona va a estar cada vez más acortada en vez de relajada. Entonces digo esto, las plantillas no nos gustan por eso, porque no reeducan la pisada. Hoy ahora hay en el mercado, yo la verdad que lo descubrí, no voy a dar marcas, reeducadores de pisadas que los diseñó un osteópata, que son fabulosos, porque vos ahí eso sí, Acá te en separan los Argentina, dedos. ¿Cómo? está diciendo que hay, Sí, en acá en Argentina. Argentina. Son argentinos, sí, sí, sí. Bueno, y estos reeducadores lo que hacen justamente, trabajan en esto, en la propiocepción del pie, en los ajustes musculares. Entonces digo, hay un montón de cosas, que esto por ahí es lo que quiero aclarar en esta entrevista. Es si entrenamos, nuestros pies también tienen músculos. Entonces, bueno, hay que evaluar, digo, siempre un criterio, ¿no? Depende cuán descompensada y cuánta cronicidad tenga en su pie esa persona. Digo, pero bueno, muchas veces esto, trabajarlos, el yoga trabaja un montón con todo lo que es el enraizamiento, el activar los pies, el, bueno, relajar los músculos, ¿sí? Danza contemporánea también, entonces entender esto, ¿no? Que si podemos reeducar y evaluar y tratarnos, muchísimo mejor. Quería Es que contarte le esto que me damos, parece, ya te digo esto solo, le damos tan poca bolilla a veces a los pies, digo, sí, y viste cuando te dicen, por ejemplo, no sé, yo he hecho yoga también, o a veces incluso a las manos, a las muñecas, mover las manos y decís, sí. tengo manos, tengo Parte del muñecas, ¿no? cuerpo también. Y empezás a hacer, Sí, ah, re. te suenan a lo loco, para un lado, para el otro, viste que hay un lado que suena más, un lado que... Y como que no le damos tanta bolilla como una pierna, un brazo, viste que por ahí uno se contractura más esta parte. Y el pie es el apoyo, es como la Es base. todo. Sí, es todo. Tiene Es un una montón. bolilla importante. O Sí, sea, y realmente, tiene un ¿cuántas veces uno montón de. elonga o se hace un masaje, o sea, en los pies? Sí, ¿Entendés? sí, de Como, hecho, de hecho los pies vos tenés tratamiento de reflexología, o sea, es súper sí, importante el pie. Es digo súper que lo es. importante y tiene un montón de. A ver, no puedo irme muy de tema, pero digo, tiene un montón de fundamentos funcionales y adaptativos en cuanto a cadenas musculares y en cuanto a la dirección de Sí. fuerzas, un montón de cosas que para lo que uno ve es pequeño. Cuando venimos de una verticalidad a una horizontalidad que es el pie, No, pero vos digo, decís, che, pero todo esto nos es tiene nuestro que apoyo, sostener. Y claro, es no, nuestro apoyo y digo, cuánta por ahí bolilla le damos. sí, igual Pensando es en, nuestro apoyo, estamos sostenidos por un montón de otras estructuras claro, es verdad, tú y pensás más arriba. otras Yo estructuras me imagino más el que pie. llegan, pero sí, sí por ahí lo que te quiero decir, vale, que esto sí me importa que la gente lo escuche. A mí me ha pasado de atender pacientes
que con mala indicación de plantillas hacían síntomas a distancias y cuando evaluaba, por ejemplo, te voy a contar un caso, un paciente que entrenaba y fue a hacer el cruce de los Andes, ¿no? Él siempre me consultaba por lumbalgias y lumbocetalgias porque tenía hernia de disco en la quinta lumbar, ¿sí? Y hernias de disco complejas, ¿sí? Cada tanto venía osteopatía, bueno, siempre la sintomatología tenía relación con eso. No lo atendí mucho tiempo y un año viene con una inflamación del hombro, ¿sí? Del manguito rotador famoso. Ya hablaremos de eso. Entonces, bueno, en la primera sesión, nada, él no trajo las plantillas. Yo siempre digo, bueno, vengan, si usan plantillas, tráiganlas, porque ahí ya evalúo de entrada. Bueno, en la entrevista se me ocurrió pensar y me dice, ah, sí, que uso plantillas, tengo para deporte. Bueno, tráelas. A la siguiente sesión era evaluarlo sin plantillas y evaluarlo con plantillas. Cuando le ponía, lo subía arriba a las plantillas, el paciente se desajustaba todo y el hombro se le levantaba mucho más con la plantilla que sin la plantilla. La Obviamente a diferencia. mí no me gusta porque obviamente la plantilla es una inversión, las tenía nuevas, yo digo, intento, Sí, sí, pero sí. digo, era, bueno, de entrada dije, bueno, mirá, mirate en el espejo, bueno, te trato y vemos después, porque muchas veces sucede esto, vos atendés al paciente después de la sesión, como resetea el cuerpo, volvés a evaluar, entonces yo los evalúo antes de la sesión con las plantillas y plantillas, si es que usan plantillas, y después hago lo mismo, y ahí decido si continúa las plantillas o no continúa las plantillas. Bueno, en este caso le tuve que decir, ah, no, esto es lo que te desajusta. ¿Cómo hace tu sistema cuando estás para equilibrarte, cuando el hombro no te lleva en Intenta. toda esa posición? ¿Sí? Claro. Entonces digo, acá no estaban bien indicadas o no sé, bueno, cuál fue el motivo. Esto nos pasa un montón en osteopatía. Vienen los pacientes ya con indicación de plantillas y un montón de veces a muchos les digo, mira, estas plantillas no te sirven. Yo lo que te contaba antes fuera de la entrevista es, bueno, a veces sí, a los pacientes es los que llevan mucho tiempo usando plantillas. Bueno, eso sí, obviamente, intentamos, Muy revisamos si difícil, están sí, muy porque no puedes desalineadas con sacar. lo de hoy, se Sí. mandan a hacer, pero no les saco las plantillas porque entiendo que su cuerpo no va a poder acomodar nunca esa adaptación porque ya está tiene muy integrado, está muy cronificado el uso de las plantillas, ¿sí? Ese es el Ujú. criterio, pero por lo general es esto, es discernir con criterio de dónde viene esa descompensación, si realmente necesito o no, porque entender también esto, ¿no? Que la plantilla es como cuando fuiste al odontólogo y te dejó una amalgama un poquito, ¿no? De diferencia, te cambia la mordida milimétricamente y uno cree que no hace nada y hace de todo. Entonces entender, no para asustar, pero sí para entender que mínimos ajustes a veces pueden generar un montón de beneficios o no, o un montón de complicaciones. Y a veces pueden generar síntomas a distancias que pueden ser inmediatos o tardíos. Entonces, bueno, ahí está buenísimo esto, ¿no? Que si vas a usar plantilla, previamente vayas a un osteópata, un kinesiólogo que evalúe la parte postural, que haga posturología, que tenemos esta integración para decir con criterio plantillas sí, plantillas no, ¿sí? Y ustedes, Eso. antes de que me re poquito y yo cerramos, pero ustedes desde la osteopatía, como para que la gente entienda, así como rapidito, reacomodan, digo, esto que yo te preguntaba, tengo una diferencia en una pierna, luego en la cadera, no sé cómo ustedes, eso vos me decías que sí, que se puede acomodar, que no es que Sí, te va a sí, estar toda es la que vida todo el así. tiempo, la osteopatía trabaja con esta integración. Lo que te digo es que Que me decías muchas que hay veces, pacientes que llegan con bueno, es determinada que como muchos, sí, pierna la y se van. mayoría de los pacientes vienen con descompensaciones, ¿no? Pero en El las día que lo piernas. haga me voy a filmar. Voy a tu consultorio y voy a filmarme y lo voy a pasar. Me vas a filmar la pierna. Bueno, no, pero es esto, esto que te decía, no queda solo en las piernas, hay que evaluar de dónde viene. Por Claro. ejemplo, a veces estas descompensaciones tuvieron una cicatriz, ¿no? Muy adherida porque, no sé, apendicectomía, le sacaron el apéndice. Y esto ya genera toda a ver, Claro. una adherencia de sus tejidos en la pelvis, le desajusta la pelvis y eso puede traer una pierna más corta. Entonces vos le pones la Sí. plantilla, pero si no le trabajaste la cicatriz, liberaste las adherencias, restableciste la funcionalidad de esa pelvis y después lo chequeaste con su cráneo, porque de vuelta, nosotros trabajamos todo cráneo sacro, ¿sí? No es que queda lo que pasa en pelvis, esto también, Ustedes, esto, o sea, van tocando todo el cuerpo. No es que hacen, y, pregunto de la ¿y por qué? inconsciencia, Porque ¿no? también Hacen el tironeo de pierna. a veces sí y a veces no, depende si es necesario o no, porque lo que te digo, si esa pierna está cortada por tensión facial, muscular o esas cicatrices adheridas, a veces vos chequeás.
trabajás la cicatriz y todo y volvés a chequear y se acomodó, ¿entendés? O como también esto que hablamos, linkeándolo con la entrevista pasada del bruxismo, que hablábamos de las ATMs, trastornos de mordida, de oclusión, ¿no? Y desajuste de ATMs, también van a traer diferencia de pierna. Pero No es de que quede. acá puede llegar a la Sí, pierna. porque tenemos mucha influencia, además se llama Pero así. esto se desacomoda. ¿Y cómo hace para desacomodar todo el Porque mejor? tenemos Pero, conexión, se llaman así, con cadenas musculares y fascias, que son tejidos que conectan, tipo puentes. No somos solamente tejido músculo esquelético, hay un montón de otras cosas. Y además, en posturología, ¿no? O en postura, siempre se evalúa también la vista. La vista, por una cuestión de vida, ¿sí? De sí, sí, equilibrio, sí. tiene que estar siempre horizontal, ¿sí? Entonces digo, si yo necesito torcer todo mi cuerpo para seguir mirando en la horizontalidad, lo voy a hacer, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en ese todo torcer, eso era lo que te quería contar antes, es si esa pelvis yo estoy pisando mal, mi cuerpo se va a ir así, entonces voy a acomodar desde acá. ¿Entendés? Entonces va a llegar arriba. Me puede doler el hombro, me puede doler el cuello. O sea, ¿Puede venir de en abajo? Puede definitiva venir de tenemos arriba. 1000 causas para tener diferencias. O Mil sea, causas. Por no, eso más digo, causas hay que para tenerlo que evaluar para no bien. tenerlo. ¿Cómo? Es más fácil tenerlo que no tenerlo, hay demasiadas causas. No, es que, pero bueno, ¿por qué esto? Porque digo, Porque es muy somos difícil que seres estemos todos móviles, alineados. Sí. somos seres asimétricos, todo el tiempo nos desajustamos posturalmente y después obviamente hay personas que están, ¿no? De acuerdo a hábitos de vida y un montón de otras cuestiones, algunos están más desadaptados que otros, pero digo, yo siempre digo lo mismo en todos los cursos que doy, que una amiga me decía, lo perfecto está en los libros de anatomía, después somos seres viviendo, atravesados por las emociones, que eso también, o sea, todo lo que es postura es un capítulo aparte para Estrés, abrir. sí, obviamente que sí, sí. El Entonces, bueno, estrés y esto, todo pero eso. lo Bien, que quiero bien. que le quede claro a la gente es esto, no decimos que no, pero sí, bueno, consultar primero a profesionales idóneos para Revisión. que resuelvan, No, hagan el reseteo que tienen que hacer y después sí, en todo caso, si es necesario, una plantilla puede beneficiar un montón y o no, o puede complicar un montón. Y si entre plantillas y reeducador de pisada, porque por ejemplo no tengo un juanete o tengo cosas muy marcadas en mis pies que requieran sí o sí, necesiten sí o sí sí, 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 plantilla, sí. bueno, tratar de entrenar esas pisadas, entrenar los pies, me va a dar un montón de beneficios. Entonces también entre una plantilla y reeducar mi pisada, y trato de reeducar mi pisada, ¿sí? Entonces me parece que esto es lo importante que Súper, quede. súper claro y no mandarse de una. Hacer las consultas y después probar. Exacto, Me encanta. exacto, ¿Dónde te exacto. encuentra la gente, Aye? Y En más que nada en Instagram. Instagram, @Azariti Ayelén Osteopatía, Azariti doble Z y una T, siempre lo digo. Ahora también Sí. estoy, bueno, subiendo también a YouTube, pero después voy a dar bien la página. Muy Pero bien, bueno, ya si me me la pasó escriben por eso. Instagram, ya ahí me encuentran y Ahí te tengo todos los encuentro. videos y los links de las entrevistas nuestras también. Así que bueno. Genial. Súper interesante. Ya me tiraste manguito roteador, que es uno más que voy a notar, que no lo tenía. Así que lo voy a Ah, anotar. También he ese. sufrido de aquel señor malo, malo, que duele, duele mucho. Bueno, un placer como siempre tenerte. Gracias, gracias infinitas por estar y por tanta información y contenido de valor. Bueno, gracias, Vale, a vos por invitarme. Nos vemos en Bueno, la próxima. gracias. Acompañan esta emisión de Redes de Bienestar Carolina Sartori, acompañante en bioneuroemoción y constelaciones familiares. Encontrala en redes como caro-sartori, consultas caro.sartori2010@gmail.com, celular 11 51 25 42 55. Somos Infancia, una revista dedicada a salud y calidad de vida del ser humano, comunidad con más de 400 profesionales de todas las áreas, y si querés tener tu espacio y difundir tus servicios, escribinos a info@somosinfancia.com.ar.